Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Ronda Judicial. Como siempre, llevando a estos hogares la mejor actualidad de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, edición de hoy miércoles 30 de noviembre del año 2016. A continuación, nuestro bloque de Derecho Informado al Ciudadano. Bien amigos, iniciamos nuestro primer bloque con una interesante entrevista que estará a cargo del doctor Edgardo Quispe Villanueva, quien es docente universitario de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctor, le damos la bienvenida a Ronda Judicial. Buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes. Bien, doctor, hablaremos en esta oportunidad un poco sobre esta ley 28.457 y sus modificatorias, la ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Bueno, en primer lugar debemos resaltar, pues, como hablábamos antes de este primer bloque, que esta ley ha sufrido reformas, además de ser bastante controvertida. Desde un enfoque global, ¿qué es lo que podríamos informar a la población para que nos pueda comprender respecto de esta ley? Bueno, sucintamente esta ley se enmarca dentro del siguiente contexto. Existe el contexto consistente en que existen hijos que no son reconocidos por sus progenitores. Al no ser reconocidos por sus progenitores, entonces carecen de una pensión alimenticia. Entonces, si la pensión alimenticia es esencial y es fundamental y es un derecho humano para la sobrevivencia de una persona, máxime si se trata de menores de edad, nos damos cuenta que esta ley es fundamental y esencial para procurar este derecho alimentario esencial. El tema pasa porque esta ley ha sufrido modificatorias, efectivamente, y lo que busca es regular el procedimiento para que a aquella persona que es el progenitor o que se supone que es el progenitor pueda, a través de una prueba de la más absoluta certeza como es la de ADN, determinarse si es o no es el progenitor y por lo tanto en consecuencia si debe o no debe prestar la pensión, acudir con la pensión alimenticia correspondiente. Ese es el contexto basado en la certeza casi absoluta de este medio probatorio. Bien, doctor, se hablaba un poco de la controversia que ha generado la dación de esta ley, pues se la ha tildado en múltiples ocasiones de inconstitucional. ¿Qué podemos referir al respecto? Bueno, sí, porque esta ley a través del principio de economía procesal lo que busca es establecer no solamente la paternidad, sino que además se acumula la pretensión de alimentos. Porque antes primero se discutía si es que alguien era o no era el padre o la madre, aunque en la inmensa mayoría de los casos se trata del padre. Primero se tenía que iniciar un proceso para determinar quién era el padre o la madre y después, posteriormente, iniciar el proceso para alimentos. En esta oportunidad, gracias a esta prueba, lo que se pretende es que conjuntamente con la pretensión de declaración de paternidad, también vaya adjuntado o acumulada la pretensión de alimentos y que el juez resuelva sobre las dos pretensiones en la sentencia. Sí, doctor, nosotros, o como bien usted refiere, el hecho que esta pretensión, o que digamos la pretensión principal, que en este caso sería la filiación extramatrimonial o la declaración judicial de paternidad, traiga anexada consigo esta pretensión accesoria de alimentos, principalmente es lo que ha traído problemas. Nosotros hablábamos, sobre todo, o antes de iniciar la entrevista, referíamos que existen en la mayoría de cortes unas audiencias sin y con oposición. ¿Qué es lo que podemos referir al respecto para que la población nos entienda un poco? Bueno, simplificando, diríamos lo siguiente. Cuando una persona solicita que se declare la paternidad de alguien respecto de su hijo, entonces esa demanda se plantea ante el juez y el juez emite o notifica al demandado o a la demandada un mandato de declaratorio de paternidad, que es provisional.
Cuando el demandado es notificado con ese mandato, tiene 10 días hábiles para oponerse. Lo que la ley señala es lo siguiente, que vencido el plazo de 10 días, si no hay oposición, inmediatamente el juez, porque la norma no habla de audiencia alguna, debe emitir sentencia declarándolo progenitor y señalando una pensión alimenticia sobre el particular. Sobre ese asunto hay mucha controversia, porque se ha señalado, y bueno, y no dejan de tener razón, que la pretensión de alimentos como tal tiene un proceso y tiene una audiencia, ¿no? Entonces, si yo no me opongo ante una demanda, no planteo mi oposición, resulta, por ejemplo, ¿no?, que si tú me demandas a mí, resultaría entonces, y yo no me opongo por diversas razones, resultaría que por tu solo dicho, ¿no?, yo resultaría siendo el padre de tu hijo y encima tendría que acudir con una pensión de alimentos. Y ese es un tema. El otro es el tema del contradictorio, ¿no? O sea, no tengo la posibilidad aparentemente de poder contradecir lo que tú estás diciendo. Esas son las objeciones fundamentales a esta norma. Yo particularmente no estoy de acuerdo, ¿no?, porque hay algunas precisiones que hay que analizarlas. Doctor, ¿podríamos decir en este caso, si es que al cabo de los 10 días y contando solamente con el dicho generalmente de la madre, pues se asume o se presume la paternidad del progenitor, estaríamos o se estaría configurando la violación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Aparentemente sí, pero si lo analizamos con mayor detalle resulta que no. Primero porque la norma habla de válidamente notificado. Por lo tanto, si yo no soy válidamente notificado, entonces puedo deducir la nulidad de todo lo actuado y la cosa regresa a foja cero. Ese es el tema fundamental, ¿no? Segundo aspecto, de válidamente notificado, y si yo no me presento, por último, y soy declarado, ¿por qué soy declarado automáticamente? Porque este es un proceso que se denomina monitorio, no es un proceso común, es un procedimiento especial que tiene sus plazos, sus características y tiene la característica de la inversión de la carga de la prueba, como tú sabes, tú eres abogada. Normalmente, de acuerdo al 196 del Código Procesal Civil, lo que yo alego, yo debo demostrarlo, pero en la inversión de la carga de la prueba es al contrario. Ahora, claro, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es justamente la certeza de la prueba de ADN. Pero la pregunta que yo siempre me hago es la siguiente, pero si a mí me notifican válidamente y yo soy consciente que soy el padre y no lo he reconocido, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo reconocerlo. Pero de otro lado, si a mí me notifican con una demanda y soy consciente que no soy el padre, y no hay lamentablemente otra manera de demostrarlo sino a través de la prueba de ADN, la pregunta también cae por su propio peso. ¿Qué debo hacer? Debo someterme a la prueba de ADN, pues formulando mi oposición. Otra opción de esconder la cabeza, ¿no?, como el avestruz, es definitivamente una posición que no es aceptable, desde mi particular punto de vista. Y por último, en el supuesto que por X y razones yo no haya podido oponerme, todavía inclusive yo podría posteriormente solicitar en un procedimiento de contestación de paternidad, aplicando supletoriamente las normas que sobre eso aparecen en el Código Civil y Procesal Civil, yo podría solicitar mi propia prueba de ADN y demostrar posteriormente, ¿no?, de que yo realmente no soy el padre. Por lo tanto, esta sentencia, que sale por una especie de presunción y de inversión de la carga de la prueba, quedaría finalmente sin efecto. Con la finalidad también de no dejar en estado de completa indefensión al demandado, ¿no es cierto? Al menor, sobre todo, porque claro, en el caso del demandado, y en el caso de la demandante, que es la madre generalmente respecto del menor de edad. Así es, sí, sí. Nosotros también hablábamos un poco acerca de otra ley que le agradeceré nos pueda hacer referencia, sobre la percepción del tiempo en relación con el interés superior del niño y cuánto este tiempo generado, o digamos este tiempo utilizado en un proceso judicial, genera un impacto sobre el menor. Claro, el 17 de junio de este año se ha promulgado la ley, mejor dicho, se ha publicado la ley 30.466, que habla de los parámetros para determinar los parámetros correspondientes al interés superior del niño.
y quisiera acá lo tengo, quisiera yo leerlo brevemente, ¿no? Esta ley señala que se establecen los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés del niño, superior del niño. Esta guarda concordancia con el artículo 9, el título preliminar del Código del Niño y Adolescente, donde señala que toda acción de la ciudadanía, de las autoridades, de cualquier índole, inclusive judiciales, tienen que tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente. Acá viene lo siguiente, en los artículos 4 y 6, concordante con los artículos 4 y 6 de la Constitución. Entonces, el artículo 4 de la ley que acabo de citar dice lo siguiente: para la consideración primordial del interés superior del niño se toman en cuenta los siguientes parámetros, y el parámetro tercero es el siguiente: la percepción del tiempo por cuanto la dilación en los procesos y procedimientos afecta a la evolución del niño, y eso es fundamental, porque justamente el demandante, a través de su madre, generalmente es un menor de edad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que se programan estas audiencias sin oposición en unos supuestos, donde para programarlas son 3, 4, 5, 6 meses, donde el abogado viene, hace el show correspondiente, deduce la nulidad de todo lo actuado, se frustra la audiencia, o a veces siguen en cola otras audiencias, se vuelve a frustrar y termina medio año posteriormente para la siguiente audiencia. O a veces lo citas y el demandado tampoco aparece, o sea, por las puras ha sido. Después tenemos la oposición, porque es el otro. Si yo me opongo, me someto a la prueba de ADN, perfecto, se cancela, llega la prueba de ADN al despacho con copias, ¿no es cierto?, a ambas partes, y ahí viene el asunto. Consideran que otra vez debe citarse audiencia para la apertura de sobre para el conocimiento de la prueba de ADN de las partes. ¿Cuál es el fundamento ahí? El mismo. ¿Cuál es? Que el tema, como se trae una pretensión, como está en discusión una pretensión de alimentos, la pretensión de alimentos tiene que ser en audiencia. Y segundo, que no se afectaría el contradictorio porque yo me enteraría de la prueba de ADN recién al momento de emitirse sentencia, ¿no es cierto? Yo particularmente tampoco estoy de acuerdo, porque primero que nada hay que entender algo. En este procedimiento particular, muy particular, la pretensión de alimentos es totalmente accesoria y dependiente de la afiliación. Por eso es que el diagrama es este: demanda de paternidad extrapatrimonial, oposición, prueba de ADN, ¿cierto? Resultado positivo, fundada la demanda, infundada la oposición, costas y costos para el demandado. Demanda, alimentos. Oposición, claro, incluida también alimentos, claro, obviamente, oposición, prueba de ADN negativa, infundada la demanda, fundada la oposición, costas y costos para el demandante. Entonces, allí alimentos es totalmente accesorio al resultado. Claro, dependiente. Dependiente totalmente, al 100%. Esa es la situación por la cual no es necesario estas audiencias, que en las prácticas sirven para que los abogados ejerzan la temeridad, la mala fe, las malicias procesales, que finalmente terminan que estos procesos duren 1 hasta 2 años. Y la pregunta del millón es la que yo me hago: y mientras tanto, del menor, ¿de qué va a vivir? Yo soy de la idea siguiente: primero, que si tanto nos preocupamos por el menor de edad, que es lo que nos interesa, entonces, conjuntamente, y los jueces están facultados porque las normas procesales lo permiten, los jueces deberían, conjuntamente con la admisibilidad de la demanda y la notificación de la misma al demandado, señalar provisionalmente una asignación anticipada de alimentos, y lo cual va a ser positiva, porque si finalmente yo como demandado demuestro que no soy el padre, ese dinero tendrá que ser devuelto, igual que los costos de la prueba de ADN. Y lo más importante, que si resultase positiva, hasta inclusive también me beneficiaría, porque si sale positiva, recién ahí me hacen el cálculo. Imagínate que me calculen 500, 600 soles durante 2 años que dure el proceso, más los intereses, y todo eso tener que pagarlo de un cocacho. Y no perjudicando al menor tampoco. Y perjudicando al menor, y también perjudicándome a mí, porque no voy a tener el dinero para pagarlo todo junto, y finalmente me voy a ver involucrado en un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. Si tanto nos preocupamos por el contradictorio, yo planteo lo siguiente, y los jueces lo pueden hacer perfectamente, sino que no lo hacen. Si se cumple el plazo de 10 días para que el demandado formule oposición y el demandado no lo hace, una ayuda, entre comillas, que puedo dar como juez para darle un poquito más de tiempo y para que no se queje posteriormente, le notifico
que se le ha vencido el plazo de 10 días y que le doy 3 y que por lo tanto al comunicárselo de esa manera tiene automáticamente un plazo de 3 días para que se pronuncie y después de eso emito sentencia. Eso de por sí le va a dar adicionalmente un plazo de varios días más para que se ponga derecho, porque por último, si no plantea oposición y sale la sentencia, puede apelar, porque la misma ley señala bien claro que yo inmediatamente, después que salga la sentencia, tengo 3 días para apelar, de ahí tiene el superior jerárquico 10 días para programar la audiencia y 10 días posteriores para que emita sentencia en segunda instancia. No olvidemos que este proceso comienza con paz letrado, especializado en familia y termina en juzgado de familia. Por otro lado, para terminar la idea, ¿qué sucede aquí finalmente cuando estamos hablando de la audiencia con oposición? Si les preocupa el contradictorio de que nos enteramos de la prueba de ADN cuando se emiten la sentencia, muy bien, yo como juez me llega el resultado de la prueba de ADN, yo se los comunico a ellos, les digo, señores, a las dos partes, me ha llegado la prueba de ADN, aquí está el resultado, tienen 3 días para que ustedes digan algo, con lo que ustedes digan o lo que ustedes no digan, yo emito sentencia, entonces ya tienen conocimiento. Doctor, le pediríamos por favor, vamos a ir a una pausa comercial, pero el tema está tan interesante y sobre todo de mucha utilidad para la población cajamarquina. Le rogamos que nos acompañe por favor unos minutos más para volver en el segundo bloque, amigos. Ok, Cintia, gracias. Una pausa comercial cortísima y volvemos. Seguimos hablando de la ley de filiación judicial de paternidad. TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Con el doctor Edgardo Quispe Villanueva, con quien estamos abordando un tema bastante interesante, la ley número 28.457 y sus modificatorias. Y pues estábamos comentando en la pausa, durante la pausa comercial, que existe sobre todo esta idea mal arraigada en los abogados de solicitar la audiencia y todo lo que existe detrás de ello, ¿no es cierto? Olvidando que estamos hablando, que estamos abordando un tema sensible, vulnerable, pues existe un menor de edad detrás de este proceso. Sin embargo, pues nuestros abogados se empeñan en que exista, en que se realice, se lleve a cabo la audiencia. Así es. Doctor, usted me comentaba hace un momento algo que, bueno, en realidad nosotros como abogados podemos tomarlo de manera personal y decir nosotros no somos así. Lamentablemente, y es una realidad pues existente, la mayoría de abogados lo que buscan es la confrontación, es llegar a un pleito, como usted decía, en términos cotidianos, coloquiales, hacer un show, sin tener en cuenta el perjuicio que se le genera al menor en relación al tiempo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, la raíz de este mal, a mi modo de ver, radica en la manera como se nos ha formado tradicionalmente. Y viene inclusive con el tema del proceso cuando se habla de un conflicto de intereses. Porque el proceso busca solucionar un conflicto de intereses. Que haya conflicto no hay problema. Es natural que lo haya y es deseable que haya una solución. Eso a mi modo de ver está claro. El Estado tiene un mecanismo, un poder judicial orientado a eso, a solucionar los conflictos, de manera pacífica, para no solucionarlo pegándote un tiro o mandándote pegar, obviamente. Muy bien, el tema es que nosotros los abogados, ¿no? Desplegamos unas conductas que antaño podrían haber sido aceptables desde la perspectiva de lograr un éxito a través de lograr dilatar el proceso. Y ese paradigma, a mi modo de ver, pudo haber servido antes, pero en estos tiempos ya carece de objeto, carece de significado. Y, sobre todo en estos casos, donde se hayan involucrado menores de edad que necesitan vivir y sobrevivir a través de una pensión alimenticia, peor aún. Hay otras circunstancias donde yo sí lo entiendo, la labor del abogado, pero también dentro de ciertos límites razonables, racionales, ¿no? Debe ser la de justamente evitar ciertas circunstancias y hacer que el proceso se dilate, eso también lo entiendo, pero en estos casos no. Entonces acá el problema es el siguiente.
¿no? El abogado está acostumbrado, o el cliente se ha acostumbrado a percibir al abogado de que si el abogado grita o hace bulla o hace escándalo o queja a los jueces o a los auxiliares jurisdiccionales, entonces está justificado sus honorarios. Si constantemente interpone recursos impugnatorios sin ton ni son, están justificados sus honorarios, ¿no? Y eso lamentablemente no debe ser así, no debe ser entendido así. Como te decía, retomando el tema con el asunto de esta ley. Si se programa una audiencia que no debe hacerse, porque la ley dice que inmediatamente al no haber oposición se debe declarar la paternidad y señalar la pensión de alimentos. Señalar esta audiencia por parte del juez implica de 3 a 6 meses en promedio. La pregunta de fondo, ¿qué pasa si a pesar de eso no va? Se ha perdido un tiempo valioso y precioso. Segundo, si va, ya viene el abogado preparado con toda su artillería para, lógicamente, frustrar el proceso, ¿no? Alegando justamente la violación a la tutela efectiva, que es un término que la frase violación a la tutela jurisdiccional efectiva y contra el debido proceso, lamentablemente es una frase tan hermosa, tan santa, que finalmente ha terminado siendo prostituida con estas prácticas que realmente no se justifican a mi modo de ver. Entonces se tumban abajo todo y nuevamente comienza hoja cero, se inicia un nuevo proceso y otra vez, y ahí nomás ya pasó un año. Ahora, ojo, y ahí viene el tema de la oposición. Y con la oposición hay que señalarlo también, no nos habíamos olvidado, que el juez tiene que señalar audiencia especial para la toma de las muestras de ADN del padre, entre comillas, de la madre, entre comillas, porque hay que decirlo así, y del hijo, de los hijos, entre comillas. Y esa sola programación, que sí está prevista en la ley, de por sí también dura varios meses. Y entonces ya nos olvidaríamos o estaríamos dejando de lado la verdadera razón, el verdadero motivo de la dación de esta ley, que es precisamente que sea un proceso monitorio, rápido, célere, y pues afectamos al final al menor. Así es. Y en esta audiencia otra vez lo mismo. Sí, me cita audiencia, pero lógicamente desconozco la prueba de ADN por tal cual motivo o inventamos algo. O bueno, sí, pero aparte tenemos que hacer otra de alimentos. Y sábelo Dios qué otras argumentaciones se les pueda ocurrir y buscan frustrarse. Cuando en el fondo el resultado es contraproducente, pues. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, entre comillas, exitosamente yo puedo hacer que el proceso dure 2 años, año y medio, pero finalmente la prueba de ADN sí o sí, porque inclusive va a haber apelación, no nos olvidemos de eso, va a haber apelación y va a seguir la ronda de audiencias y fijaciones de audiencias y expediciones de sentencia de segunda instancia. Todo eso es muy largo. La carga procesal es alta. Imagínate, vamos a realizar una huelga judicial donde hay un montón de procesos en cola de impresión, en cola de espera. Ahí tenemos este otro asunto. Y en conclusión, ¿a qué llegamos? De que finalmente vamos a tener una sentencia, ¿no? Porque la prueba de ADN va a decir de que yo soy el padre. Y me van a hacer todo un cálculo, desde el momento de la interposición de la demanda hasta 2 años después, año y medio después. Y ahora sí me dicen, paga, pues. La pregunta del millón, ¿tendré el dinero suficiente? Por eso es que yo reitero, el juez además, por interés superior del niño adolescente, decir, un momentito, mientras tú planteas tu oposición, te señalo, te asigno anticipadamente 500, 600, 300, 600 soles, 700 soles. Total, a las finales, si no es tu hijo, conjuntamente con el valor de la prueba se te va a devolver. Y ahí yo estoy más que seguro, ¿no?, que muchos van a pensar, y lo van a pensar muy bien antes de acudir a prácticas dilatorias. Primero, ¿por qué? Porque son conscientes que son los padres. Segundo, van a pagar la prueba de ADN. Tercero, van a pagar al abogado. 4, ya se les viene la asignación anticipada que lo van a pagar mensualmente. Imagínate que el demandado tiene otro compromiso, ya tiene mujer, tiene trabajo fijo y estable. La esposa se va a enterar, el escándalo va a ser terrible. Lógicamente no le va a convenir. ¿Qué es lo más conveniente si es que él es consciente que es el padre? Reconocer, allanarse y cumplir con este menor. Y concluir con todo este procedimiento innecesario. Esa es la verdadera orientación, que me parece que va por ese lado, la orientación de la norma. Hay que reconocerlo, esta norma ha sido mal redactada, ha tenido
una pésima redacción, pero creo que con la redacción actual, con los afinamientos que han habido, ya creo que la cosa está totalmente solucionada. Y me parece que tenemos que tener un cambio de paradigma para que justamente los abogados, los jueces, los fiscales en general, los operadores del derecho podamos orientarnos, máxime si tenemos esta ley, ¿no? La 30.466, que ya está exigiendo, ¿no?, que tengamos en cuenta la excesiva duración del proceso cuando se trata de menores de edad. Bien, doctor, a propósito de este tema, usted está próximo a publicar un interesante artículo, los aspectos sustantivos y procesales de la Ley 28457 y sus modificatorias, ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Este artículo será publicado en Actualidad Civil y Procesal Civil. ¿Nos puede referir algo al respecto brevemente? Bueno, sí, gracias al apoyo del doctor Fornina Manco, un amigo mío, colega destacado, civilista, ¿no? Tengo el ofrecimiento de la próxima publicación de lo que hemos conversado, claro, más detallado, con mayores fundamentos, ¿no?, en esta revista especializada, ¿no? Bien, doctor, estamos completamente seguros que este artículo será de vital importancia y sobre todo aclarará pues las dudas que todavía existen, y esperemos que también la forma de pensar o la idiosincrasia existente en nuestros abogados pues ya cambie, ¿no? Y pues ellos adopten la postura de no atrasar, de no retrasar innecesariamente el proceso, teniendo en cuenta que detrás de él está pues una persona totalmente vulnerable y un caso sensible, ¿no?, como es el de un menor de edad. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación, que nos haya aceptado dar esta entrevista para Ronda Judicial. De repente, un último mensaje a la colectividad cajamarquina. Bueno, simplemente agradecerte, Cintia, por la oportunidad. La verdad que ha sido de sorpresa, una agradable sorpresa la invitación, ¿no? Les agradezco a ustedes, te agradezco a ti también en especial, y simplemente eso, ¿no? Agradecerles a todos en general y hacer un llamado a la conciencia de los colegas abogados para cambiar del paradigma, ¿no?, para que nuestras defensas en lo sucesivo sean más técnicas, más arregladas a derecho, más consistentes, más orientadas hacia la búsqueda de la justicia. Es obvio que tenemos que defender los intereses de nuestros patrocinados, es obvio. Es obvio que por ahí desarrollemos una estrategia orientada en ese sentido, pero no podemos dejar de lado, y eso es algo muy importante, que cuando están involucrados, como en este caso, intereses superiores de sujetos de derechos que están desprotegidos, como los niños y adolescentes, diferentes a otro tipo de intereses eminentemente privados y patrimoniales, ¿no?, que sí ameritan una confrontación y otro tipo de estrategia, pues tendríamos que ponernos la mano al pecho, como se dice comúnmente, ¿no?, y adoptar una postura más adecuada en esa orientación. Bien, doctor Edgardo Quispe Villanueva, le agradecemos muchísimo una vez más que nos haya aceptado esta entrevista en Ronda Judicial y esperemos tenerlo nuevamente por aquí. Ojalá. Amigos, una pausa comercial y volvemos.